Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio, un breve estudio de Romanos. Vamos a leer del capítulo 6, versículo 1 al 14. Dice así en la Reina Valera 60. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no bastáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué pasaje tan interesante. El apóstol Pablo aquí nos dice que debemos de morir para vivir. Así es. Alguien decía que el que muere dos veces va a vivir por la eternidad, porque obviamente vamos a morir físicamente, pero también necesitamos morir al pecado para vivir por la eternidad. Aquí el apóstol Pablo continúa hablando y escribiendo como con sujetor, como si estuviera platicando con una persona que lo está cuestionando. Le dice, a ver, Pablo, acabas de decirme entonces que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado, para perdonar toda mi maldad. Y el apóstol Pablo dice, así es y lo mantengo. Entonces le responde el objetor, está diciendo que la gracia de Dios es una cosa maravillosa en el mundo, ¿verdad? Es algo que lo podemos vivir aquí. Y Pablo dice, acierto, así es. Entonces el objetor le dice a Pablo, a ver, Pablo, entonces vamos a seguir pecando, porque entre más pequemos, pues vamos a experimentar más gracia de Dios. El pecado no importa, porque Dios nos va a perdonar de todas maneras. Así que podemos decir que entre más peque, entre más haga cosas malas, pues qué mejor, porque hay más oportunidad de que la gracia de Dios se manifieste de manera abundante en nuestras vidas. ¿Por qué? El pecado abundante produce gracia, ¿verdad? Y la gracia y la misericordia es cosa maravillosa. ¡Ay! ¿Cuánta gente reacciona y dice esto? ¿Cuántas personas hay en el mundo que actúa de esta manera? Pensando que Dios nos va a perdonar y nos ha perdonado todo, entonces pues dice, comamos y bebamos, porque vamos a morir con el perdón de Dios. Pero Pablo obviamente responde y dice, no, de ninguna manera, nunca tal pase, porque déjate digo algo y déjate explico.
te explico algo. Y entra el apóstol Pablo a hablar acerca del bautismo. El bautismo era común tanto para los griegos como para los judíos. Ellos entendían claramente lo que implicaba ser bautizado. Una persona gentil, para que fuera judío, debería de circuncidarse, ofrecer sacrificios, guardar la ley y bautizarse. Y una vez que se bautizaba, era una persona totalmente nueva. Los rabinos decían que era una criatura totalmente diferente, era otro ser completamente, o sea, ya era un judío, independientemente de dónde era y de qué nacionalidad venga. Cumpliendo estos requisitos, ya su vida, su esencia, su ser cambiaba totalmente. Entonces los judíos entendían ese concepto de que a través del bautismo o a través de ciertas prácticas, una persona podía ser completamente nueva. Los griegos también, ellos también tenían sus prácticas, ellos también se hacían sus religiones que practicaban y sus creencias y todo ese tipo de cosas que vivían también, hacían que deberían de hacer ciertos ritos, ciertas palabras, ciertas acciones, ciertos comportamientos para unirse totalmente con un Dios. Y una vez que hacían e- este, este drama, esta situación dramática, porque se tenían que llevar y preparar de una manera muy especial para unirse con el Dios. O sea, era una iniciación preparada. Tenían que alejarse de la familia, alejarse de la sociedad, y eran preparados en una especie de drama donde ellos tomaban la forma, la esencia emocional, espiritual. O sea, se metían tanto en su papel que vivían el personaje del Dios. De hecho, por eso los dramas que surgen en ese tiempo y las cuestiones dramáticas de ese momento era lo que hacen, métete en el personaje, porque en ese tiempo la gente se metía completamente en el Dios que quería ser o que se le asignaba. Y otra vez, no solamente se identificaba físicamente y con acciones, sino que emocional, espiritualmente, se ponía tanto en el papel que se convertía en ese Dios. Entonces, una vez pasando esta iniciación de esos personajes, ya era un ser totalmente nuevo. Entonces ellos estaban familiarizados con este concepto. Quizá para nosotros, fíjese, es un poquito más difícil de comprenderlo, pero cuando el apóstol Pablo aquí está diciendo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido sumergidos a través del bautismo, que hemos sido puestos en la cruz nuestro pecado para ser una criatura totalmente nueva, nos cuesta mucho trabajo a nosotros comprenderlo y vivirlo. Pero en realidad, mis hermanos, eso es algo que es algo maravilloso, porque el apóstol Pablo está diciendo, ustedes saben, ustedes comprenden sus culturas, ustedes entienden que bautizarse, dar este paso de fe, es unirse completamente con Cristo, es ser una nueva criatura, es ser limpio de tus pecados, es ser justificados. El bautismo para los cristianos también era inmediatamente. No se esperaba mucho tiempo. Una vez que el adulto tomaba la decisión de seguir a Cristo, inmediatamente pasaba a las aguas bautismales. Es decir, tenía que ser bautizado para que de esa manera esté dando testimonio de la fe en Cristo Jesús. Y de esa manera se le enseñaba, se le decía que está uniéndose con Cristo en sepultar sus pecados, en crucificar, en morir completamente a su maldad para tener una vida nueva en Cristo, una vida diferente, justificado, limpio de todo pecado, limpio de toda maldad. Entonces, hermanos, esto es algo bien interesante, hermanos, porque Pablo aquí
está poniendo este ejemplo para recordar a los que ya habían sido bautizados, a los cristianos, que vivan como lo que son, criaturas limpias, justificadas por la muerte y la sangre de Cristo completamente, y que entonces ya no se dejen gobernar por el pecado y por la maldad. Esto es algo maravilloso, mis hermanos, pero ¿qué estaba sucediendo? Aquí hay cosas muy interesantes que hay que notar. La primera de ellas es que el ser humano intenta negociar con la bondad y la misericordia de Dios. Precisamente por eso Pablo dice: hey, espérate, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y continúa diciendo, o sea, si ya pecamos, pero si ya hemos sido limpiados, pues ya deja de estar pecando. Pero nosotros, y la tendencia del ser humano es estar negociando. Quiero seguir pecando, al fin que ya soy salvo, al fin que ya soy limpio, al fin que ya estoy justificado. Muchas personas de esa manera viven. Si Dios me ha perdonado, pues vivo como sea. La segunda cosa también es que vemos aquí es que Pablo dice: espérate, es importante que recuerdes que diste un paso de fe, que te uniste con Cristo a través del bautismo, que moriste a tu vida vieja y que naciste como Cristo resucitó. Cristo resucitó para una vida nueva. Tú también has nacido en el cristianismo por Cristo para una vida totalmente nueva. Así es que debes de vivir de esta manera en este mundo, como un ser nuevo, limpio de pecado, justificado por Cristo. Y por eso, la tercera cosa, tu vida tiene que ser un cambio total de tu conducta, de tu comportamiento, de tus acciones, porque ahora tienes una nueva identidad. Esa identidad es en Cristo. Ahora ya ya eres salvo, ya has sido justificado. Ahora ya eres una persona nueva. Te uniste a través de la muerte y la resurrección de Cristo, que es el bautismo. Te uniste y ahora eres una nueva criatura. Ya no, que tu vida ya no viva en pecado, ya no reine más el pecado en nuestras vidas. Así es que, mi hermano, es una invitación maravillosa. Ya no estamos bajo la ley, pero tampoco bajo el libertinaje. Así es que de esta manera vivimos en Cristo, en una vida santa, pura, recta, una vida diferente, que nos recuerda el apóstol Pablo que debemos de vivir de esa manera. Ya no estamos sujetos a estar viviendo en pecado. Yo le animo a mi hermano, pues, para que día tras día nos levantemos con esa conciencia de quiénes somos, hijos de Dios. ¿Qué hicimos? Fuimos bautizados, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos con Él para una vida nueva. Vivamos día tras día de esa manera. Que Dios los bendiga, mis hermanos.